Gran Al gusto con- de saludarlos en este nuevo programa de Corriente de Pensamiento. Hoy tengo la satisfacción, el gusto de que estuviera en nuestro programa un querido amigo, el defensor de la clase pasiva desde hace varios años, donde cumple su rol en forma ininterrumpida y también buscando lo que significa que la clase pasiva tenga los derechos que legítimamente le corresponden. El doctor Eugenio Semino, te mando un abrazo, Eugenio, y te agradezco tu presencia hoy en el programa. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Es un honor estar con vos, como siempre, a través de tantos años, siguiendo este tema y otros, que no todos los comunicadores, es más, son solo muy pocos los que lo han seguido, y algo que hoy más preocupa, que la situación es muy complicada a las personas mayores en Argentina, que está naturalizado socialmente, que no reviste gravedad su real situación. Y frente a esto, Pocho, vemos que las personas mayores en Argentina, como lo hemos hablado contigo muchas veces, están sufriendo una triple crisis: una crisis alimentaria, una crisis sanitaria y una crisis habitacional. Y esto se refleja en haberes totalmente insuficientes y prestaciones que nunca llegan en tiempo y forma, ¿no? Eugenio, mirá, yo comparto totalmente lo que vos decís. Sabemos, tuvimos experiencia en esto y con vos lo hablamos varias veces cuando vos estabas presente y seguís estando. Hay 7,5 millones de jubilados, ¿no? Así Más o es, menos. a nivel nacional. Sí, sí, a nivel nacional sí. Acaba de decir los tres o las tres razones por las cuales nos debe preocupar de manera distinta esta situación. Y ahí tocaste entre los tres la vivienda, que es un aspecto fundamental para para la gente, cualquiera sea el techo, la vivienda, donde tiene que desarrollar lo que realmente le corresponde. Tenemos más o menos de 150.000 hablamos, y tenemos que cobran muy poco, la mínima, y tenemos 7 millones que siguen en ese tren o en ese ritmo. Yo creo que esto es lo que Sí, tenemos que tratar de definir y de luchar para que esto termine de una vez. Y a vos te consta lo que decíamos el otro día, con un 2,9% de aumento a la clase pasiva, lo cual me parece totalmente fuera de los intereses que a ellos legítimamente les corresponde. Así que, no sé, así ahí es. con vos, Eugenio querido, para que tomes la palabra y te pregunto de paso el ajuste, ¿cómo se está planteando? ¿Hay algún proyecto en el Congreso? ¿Hay una cuestión donde algunos legisladores asumen el rol de fundamentales y no se preocupan por temas tan sensibles como eran los seres humanos? Mira, varias cosas y muy importantes las que preguntás. En la vida real hay 5 millones de jubilados y pensionados que están cobrando haberes mínimos, y 1 millón de personas con discapacidad que cobran pensiones no contributivas, que son aún menores que esos haberes mínimos. Estos ¿Cuánto hay? seis, ¿Un millón más o menos? los 6 millones que yo refiero, las personas con discapacidad alrededor de 1 millón, las no contributivas, y jubilados 5 millones.
Por lo cual, a este momento que estamos hablando, Pocho, hay 6 millones de argentinos que están recibiendo apenas alrededor de 430.000 pesos de bolsillo, con una canasta, la última publicada, que es del mes de octubre, ahora va a aparecer la otra en marzo, esa canasta del jubilado, con gastos de vivienda en octubre, estaba 1,5 millones de pesos, por lo cual la vida se ha hecho imposible. Y esto, y ahí voy a la otra pregunta que me hacías, no tiene ningún eco en el sistema político. No estoy refiriendo a un sector en particular, sino que no es tema de la agenda política. Y esto es lo que más llama la atención, porque es el sector que tiene mayor fragilidad. Por otra parte, Pocho, nosotros que venimos hablando hace más de 30 años, hoy estamos asistiendo a un fenómeno mundial que es el fenómeno de la longevidad. Es decir, en términos de quienes hacemos asistencia directa, lo vemos permanentemente. En mayores de 100 años tenemos una importantísima cantidad en Argentina, ni que hablar mayores de 90, que es gente que puede desarrollar su vida normal en tanto y cuanto se le garanticen las condiciones mínimas de poder alimentarse con lo necesario, poder estar bajo de un techo digno y obviamente, en caso de necesidad, que pueda comprar su medicación. Esto no está ocurriendo y esto es de lo que debiera tomar en cuenta la clase política argentina, ¿no? Ahora, Eugenio, la otra creo que era si hay algún proyecto en el Congreso con respecto al tema de la clase pasiva. Sí, en realidad lo terminé obviando porque es tanta la bronca que da, perdón por la terminología, ver esa atonía del sistema político, no hay absolutamente nada. Inclusive te voy a dar una primicia para tu programa de hoy, Ocho. Sí, Nosotros, con el doctor Andrés Gil Domínguez, hicimos 2 amparos, porque en agosto del 2024 y agosto del 2025 hubo proyectos de ley sancionados para mejorar los saberes de los jubilados en el 7,2%, era muy poco, pero era algo, y algo más importante que era incorporar ese famoso bono que está congelado desde marzo del 2024 en 70.000 pesos, incorporarlo al haber. En esos 2 casos, el Ejecutivo vetó la sanción de esos proyectos y el sistema político se olvidó, aún los que habían presentado los proyectos. Que es más, ahí se dio una rara situación donde algunos que habían impulsado los proyectos sancionados luego terminaron apoyando el veto. En esas 2 oportunidades, y ahí va la primicia, nosotros hicimos planteo de inconstitucionalidad de los fundamentos del veto. No del veto porque es una facultad del Ejecutivo, pero sí de los fundamentos. Y justamente hoy me acaba de comunicar quien fue mi abogado en esa presentación, el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista de nota, que recién hoy se han trabado la litis, es decir, se empieza a litigar porque lo mandaron por la vía de juicio ordinario con el Estado Nacional. Es decir, esto es una primicia de hoy, hoy, hoy. Con atraso, pero lo que olvidó el sistema político lo seguimos recordando aquellos que no hacemos una mera circunstancia de la defensa de los derechos de las personas mayores,
sino que es parte de nuestra decisión profesional y laboral. Eugenio, bueno, algo ha ocurrido. Ahora te hago una pregunta. ¿La falta de la reforma perjudica a los jubilados? ¿El FAL? Mirá, yo fui invitado a ambas cámaras hace poco menos de un mes por el tema de las reformas. Yo vengo sosteniendo ya largamente que no es dable que se haga la reforma por separado de lo que tiene que ver con la ley laboral, lo que es la reforma fiscal por otro lado, y algún día, viste que ya no se habla demasiado de eso, la reforma de la seguridad social. ¿Y por qué mi planteo? Porque la seguridad social se financia desde dos bocas. Una es el trabajo, que son aportes y contribuciones, y la otra mitad lo pone el fisco, que son impuestos. Por lo cual, perdón, lo que veníamos sosteniendo, que si se reformaba, como está ocurriendo, por ejemplo, que va a convertirse en ley en pocas horas, en el campo de lo laboral, iba a incidir en el financiamiento de lo que es la seguridad social. Y ahí hay un dilema que se ha presentado, porque hay uno de los artículos de la ley, de la nueva ley laboral, que atañe precisamente a ese financiamiento, que es el llamado FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo para, traducido al idioma coloquial, para poder pagar las indemnizaciones. E implica una disminución de las contribuciones patronales significativa, de 1 punto para las grandes empresas y 2,5 puntos para las pequeñas, medianas y mini empresas. Esto está dado y está planteado en términos de favorecer la contratación de personal, ¿no? En blanco. Ahora Sí. vos fijate, y te dicen, no, este punto, estos 2,5 puntos, no van a salir de los fondos que van al CIPA, que van a la seguridad social. Van a ser un fondo que se va a armar y va a ser administrado en la Bolsa de Comercio. Las mismas excusas se dieron en el 2008 con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que provenía de los recursos de lo que dejaban de existir en ese momento, que eran las AFJP. Bueno, ese fondo le sirvió a todos los gobiernos y nunca le llegó un peso a los jubilados. El problema es que ese recurso hoy debiera ser tenido en cuenta para salir de esta crisis que aludíamos al principio de esta charla con los actuales jubilados. Nada nos garantiza que va a crecer el trabajo registrado. Claro. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido. En el 95, Cavallo quitó casi 8 puntos de contribuciones patronales y no se mejoró un solo empleo. No se generaron nuevos empleos. Vos recordarás que era la época de las privatizaciones. Decía que este es uno de los grandes escollos que ya estamos viendo, y Sí. cuando se genere la reforma fiscal, que dicen que viene a continuación, vos imaginate que la otra mitad de lo que financia el sistema de seguridad social es el fisco. Y ahí hay impuestos. El impuesto que más pone para el financiamiento de la seguridad social, y que escuchen bien los televidentes que tanto te siguen a través de los años, es el más agresivo, es el IVA. Porque el IVA
perdón, tiene un aporte mensual al sistema de alrededor de 11 puntos. Por lo cual, imaginemos que por alentar al consumo se bajen 2 o 3 puntos del IVA. Claro, Va a parecer bien como medida, pero va a seguir desfinanciando a la seguridad social. totalmente. Eugenio, vos sabés que tenemos todos que tratar de que esto se vaya reparando y se vaya resolviendo. No de un día para el otro, pero que todos tomemos conciencia de la trascendencia que tiene para muchos millones de argentinos. Que vos, sabés, vos con vos hemos hablado mucho, hemos participado también de que no somos ajenos a esta inquietud. Y no quiero decirlo, no es una hacerse dueño de la verdad. Siempre tuvimos en cuenta esto y cuando nos tocó la responsabilidad de adoptar posiciones, dimos el 82%, otorgamos, y el 82 y 75% jubilados y pensionados. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es mandarnos, en lugar de ser los dueños de la verdad, demostrar con hechos las actitudes que hemos asumido y buscar la coincidencia, buscar la forma en que vayamos resolviendo esto. Hoy no hemos hablado todavía, bueno, del tema medicamentos, la vida, como vos decías, de los seres humanos. Y también, en general, están ocurriendo algunas cosas que Dios quiera que tomemos conciencia de que tenemos que modificar buscando el bienestar de los habitantes del país. Mira, vos diste la clave en lo que venís diciendo de qué debiera pasar en Argentina. Vos fijate que estas leyes sustantivas a las que estamos aludiendo se terminan acordando a los tirones, es decir, no hay acuerdos, están los que están a favor y los que están en contra, pero no hay puntos de búsqueda de puntos de coincidencia para resolver los problemas estructurales. Esto es una necesidad imperiosa del sistema político y es una necesidad que le exija a la sociedad, a su sistema político, que cumpla con estos mandatos, ¿no? Totalmente. Y además, que evitemos la sumisión y aceptar las cosas como vienen. Y tenemos que adoptar posturas en las cuales demostremos que queremos el bienestar y el mejor nivel de vida para los argentinos. Yo creo que esta forma de ir instituyendo, de ir haciendo posturas o tomando posturas a las cuales nos ajustemos y las cumplamos sin ningún lugar a dudas. Mira, sin lugar a dudas, nosotros hoy el gran desafío es tener una sociedad sin exclusiones. Entonces, mientras no logremos esto, no vamos a lograr erradicar las conductas violentas de la sociedad, ¿no? A veces refería a lo siguiente, que tenemos que resolver estos problemas de integración social, Sí. de evitar la exclusión, para evitar la violencia. La violencia no se resuelve exclusivamente persiguiendo la delincuencia, poniendo más policías. Hay que también ver cómo las causas las evitamos, porque son las que generan el malestar social y consecuentemente... No, me parece que estamos en un momento, Pocho, que afortunadamente quienes tenemos, como vos lo tenés, la capacidad de tener una visión holística de todo esto, de haber tenido una historia,
lo que vos señalabas, por ejemplo, de los porcentajes en lo que era el Instituto Previsional de Corrientes y demás, demuestran que se pueden hacer estas cosas, siempre y cuando se generen los consensos necesarios. Si seguimos tironeando de la sábana, nos vamos a seguir viendo cómo se profundizan este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Totalmente. Eugenio, te quedan 3 minutos para que vos agregues lo que te parezca conveniente en ese tiempo. Y te pregunto de paso, así, dándote la palabra, por supuesto, el tema de la judicialización, todo este tema, porque el Poder Ejecutivo tiene el Poder Legislativo también, y el Poder Judicial tendría que tener las mismas posibilidades de participar en esta actitud con respecto a un gran sector de la ciudadanía. Mira, trataré de ser muy breve en los 3 minutos. Primero, agradecerte el espacio y poder compartirlo con vos durante tantos años, ¿no? Soy un agradecido de esto. Pero en paralelo también aprovechar ese espacio para insistir que las posibilidades están. Vos decías el tema de la judicialización. ¿Tiene responsabilidades en todo esto que estamos hablando? El Poder Ejecutivo, tiene responsabilidades el Poder Legislativo y tiene muchísimas responsabilidades la justicia. Hoy hay 600.000 juicios que se están incoando y que no tienen respuesta adecuada, porque es cierto que la justicia tiene gravísimos problemas, hay muchísimos, cientos de jueces que no están nombrados, juzgados que están subrogados, y necesitamos también que se complete la Corte para agilizar los trámites, ¿no? Totalmente, Eugenio, de acuerdo. Te quiero agradecer tu presencia, querido amigo, y creo que nuestra tranquilidad, nuestro poder es seguir luchando para que todo esto que está en una situación que no nos agrada, la podamos ir cumpliendo, sobre todo con un gran sector de la ciudadanía, con el país en total, pero con estos millones de jubilados y pensionados. Y que te agradezco mucho, querido Eugenio, tu El presencia. agradecido estoy yo. Les pido disculpas por la garraspera, son los aires acondicionados que me matan. Muy amable, Eugenio. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, un abrazo grande. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro! Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro, más banco. Primero quiero expresar mi profundo reconocimiento a un hombre que hace muchos años
está luchando en favor no solamente de la clase pasiva, sino en el país, el doctor Eugenio Semino. Y después creo que ha llegado el momento de que tenemos la obligación de dedicarnos en todo sentido a esta situación que viene desde hace varios años, donde el sector pasivo ha sido postergado permanentemente y sacudido muchas veces. Yo creo que nuestra obligación, y lo dijimos con ejemplo, que nosotros pensamos, y cuando dijo Eugenio con respecto a la longevidad, lo que dijo del mundo actual, yo creo que ahí no debemos resolver un problema puntual, sino que tenemos que tratar de lograr que todo lo que se va haciendo sea en beneficio de nuestros compatriotas. Pero piensen en la clase pasiva que tiene una especie de capítulo diminutio de lo que hay que hacer. Yo creo que ha llegado el momento que todos tenemos la obligación de actuar con seriedad, con responsabilidad, con amor al prójimo también. No dejar de pensar en todos, porque creo que nuestra obligación es esa. Como hombres de la política, como hombres de la vida civil del país, o en general, creo que tenemos que tener una bandera. Cumplamos con la Constitución y hagamos lo que realmente corresponde. Los tres poderes son responsables de lo que pasa. El Ejecutivo, el Legislativo y también tiene participación el Judicial. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.